Como vimos anteriormente, definimos el significado físico de la derivada material o derivada sustancial. Y eso fue importante porque normalmente las ecuaciones de flujo se expresan con la derivada material y es importante tener una comprensión física de ese término para poder resolver, por ejemplo, la ecuación de conservación de la masa. Siguiendo esta línea y como último punto antes de derivar la ecuación de gobierno, consideramos la divergencia de la velocidad v, ¿cierto? Consideramos la divergencia, ¿cierto? Este término aparece frecuentemente en las ecuaciones de dinámica de los fluidos y es importante entender su significado, ¿cierto? Para entender su significado necesitamos considerar un volumen de control que se desplaza con el fluido, ¿cierto? Como el que vemos en la imagen. Este volumen siempre está formado por las mismas partículas, que este que está acá, ¿cierto? Este volumen de control siempre está formado por las mismas partículas de fluido a medida que se mueve con el flujo. Por lo tanto, su masa es fija, invariable con el tiempo. Sin embargo, su volumen, en este caso V, su volumen y superficie de control, ¿cierto? Que lo habíamos visto antes, cambian con el tiempo a medida que se desplaza a diferentes regiones del flujo donde existen diferentes valores de densidad. Es decir, este volumen de control de masa fija aumenta o disminuye constantemente su volumen y cambia su forma dependiendo de las características del flujo. Es importante tener esto en cuenta. Tenemos este control de volumen. Ahora consideremos un elemento infinitesimal dentro de este volumen, que es lo que vemos acá, ¿cierto? Como una pequeña parte. Que tiene una superficie que le vamos a llamar ds, ¿cierto? Y que se mueve con una velocidad v, ¿cierto? Como se muestra en la figura. Este cambio en el volumen de control, este cambio lo vamos a denotar como delta v, debido solo al movimiento de la superficie a lo largo de un incremento de tiempo, o sea, delta t. Si nos damos cuenta, este cambio de volumen tiene una forma, no sé si lo ven como, no digo cilíndrica, pero es un poliedro, ¿no? Y el área, el volumen de este poliedro se puede calcular a partir de la expresión, vamos a borrar esto de acá, de esta expresión, ¿cierto? Que esta sería la base de este cilindro y esta es la altura, con a su vez un vector unitario n que es perpendicular a la superficie ds. Y este siempre es importante tenerlo en consideración. Ahora, a lo largo del incremento del tiempo o a partir de todo el tiempo, el cambio total del volumen de todo este volumen de control es igual a la suma de esta ecuación sobre toda la superficie. Si uno convierte la suma a una integral, nos queda lo siguiente, ¿cierto? Como tenemos esta expresión de acá, solamente eso se integra, ¿cierto? Y eso pasa a ser la suma de todos los pequeños volúmenes. Ahora, si dividimos esta integral por el tiempo, lo que vamos a obtener es lo siguiente, una expresión así. Y luego los términos delta t se simplifican y nos queda esta siguiente integral de superficie. Es importante remarcar la diferencia entre una integral de superficie y una integral volumétrica. La de superficie es solamente 2D y la volumétrica es, la superficie es doble integral y la de volumen es triple integral. Ahora, lo que nos queda acá es una expresión, ¿cierto? Que esta expresión que tenemos acá es una derivada material. Pero en este caso el material pasa a ser el volumen. Lo que podemos hacer
es aplicar la ley de divergencia. ¿Ustedes saben cuál es la ley de divergencia? Bueno, probablemente la conocen como la ley de Gauss. Por ejemplo, la ley de divergencia, ¿cierto? Lo voy a dejar como una nota. Tenemos una doble integral en una zona cerrada para un campo vectorial sobre una superficie, y eso se traduce como la integral volumétrica, ¿cierto? En un volumen por la divergencia de este campo más por la diferenciación del volumen. Entonces, si aplicamos esto a esta ecuación, lo que nos transforma, bueno, lo que resulta en lo siguiente, es decir que de V, o el cambio del volumen en el tiempo, es igual a la triple integral del volumen, ¿cierto? Por la divergencia de este vector por dv. Ahora, si imaginamos que es un pequeño volumen, lo único que tenemos que hacer es cambiar este volumen por un elemento infinitesimal, quedándonos así. Recuerden, este no es volumen, este es un vector velocidad. Lo voy a dejar bien claro acá para que no se confundan. Por tau. Ahora, si es lo suficientemente pequeño, pasa a tener el mismo valor de la integral. Por lo tanto, uno puede eliminar la integral y decir que esto es igual a dv, ¿cierto? Y finalmente despejando este valor, que es la divergencia del vector velocidad, es igual a el cambio de volumen por la derivada material de este mismo volumen. Y esta definición nos va a servir más adelante para la definición de la conservación de masa. Como pueden ver, al lado izquierdo trabajamos con la divergencia de velocidad y al lado derecho se encuentra el significado físico. Y el significado físico no es más que la tasa de cambio de volumen, ¿cierto?, de un elemento fluido en movimiento por unidad de volumen. Solo eso.